Hola. Tercer vídeo. Capítulo 4 del libro Espiral. Cuida tu jardín. Marco estaba escondido. Gracias a Erevan, el mayordomo de la galaxia, que lo había advertido. Después de todo, siempre estaba en búsqueda de información y era conocido como el espía de la galaxia o su defensor. Siempre atento a fenómenos extraños, explosiones de pulsares, piratas en las afueras y como heraldo de la expansión del Aurimión en la espiral, que estaba solo en 2/3 conquistada. Marco se sentía bastante cercano a Erevan. Lo veía como una figura paterna. No era muy cercano a su propio padre en Pamocha. Escuchaba con atención las conferencias de Erevan, que eran más como relatos, a diferencia de las pruebas que Berta podía imprimir en su mente hasta el punto de hacerle soñar con los nuevos conocimientos que le eran forzados. Se habían conocido unos años atrás en la estación. Ella, una experimentada diplomática felicana de la Tierra, y él, un joven estudiante crea especializado en las dinámicas interhumanas de Pamucha. Era como un buen tercio de todos los creas un neutral. Medía alrededor de 1,70 m, tenía cabello castaño rojizo y una buena cantidad de modificaciones biológicas y sintéticas que incluían una resistencia de acero contra enfermedades, una esperanza de vida virtualmente infinita, como era el caso de la mayoría de los individuos en la espiral, y un montón de enfocados y PPOs encargados de gestionar las funciones biológicas de su cuerpo. PPO. Pensamiento procesador orgánico. Humano, sinte, fusión o... No, están por todos lados. Sintes que operan en hardware orgánico, sintes corriendo sobre hardware orgánico. En la sangre de todos, incluso en la de la mayoría de los púricos. Pero, ¿te parece asqueroso? Sí, pero te hace casi mortal. Todos sindicalizados. Un montón de enfocados y PPOs encargados de gestionar las funciones biológicas de su cuerpo. Los enfocados y PPOs pertenecían al tercer tipo de humanos, junto con los intus y creas conocidos como sintes. Los sintes provenían de la Tierra, al igual que los otros dos, y estaban sujetos a los mismos derechos y deberes que cualquier humano. Podían coexistir en redes en servidores gigantescos, gestionar tareas rutinarias para el buen funcionamiento de las instituciones interhumanas o dedicarse al mantenimiento interno de sistemas y cuerpos de intus, sintes o creas. Como nanoseres dentro de su cuerpo, los enfocados y PPOs de Marco no estaban particularmente interesados en interactuar con su anfitrión y definitivamente no estaban interesados, Marco incluso lo intentó, en pequeñas charlas. Como sintes, los enfocados solían preferir mantenerse, bueno, enfocados. Consideraban interesante la tarea de mantener su salud como casi todo en el Aurimión y veían cada tarea como una especie de, de desafío de ingeniería. Y todos les aceptaban porque obtenían beneficios evidentes, es decir, mejoras corporales, modificaciones y transformaciones, ya sean funcionales o estética. Todos estos humanos eran llamados aurimianos, bajo el liderazgo de los Astores, los tres líderes del Aurimión: Creas, Sintus e Intus. Creas, Sintes e Intus.
formaban la trifecta conocida como los tres humanos. Y todos eran felices. Bueno, casi todos. Dentro del segundo tipo de modificaciones, las estéticas, Marco tenía un par de pequeños cuernos sobresaliendo de su frente. Una clara admiración por la estética demoníaca de los creas demonios. Tenía los dientes ligeramente más puntiagudos de lo normal para un neutral y orejas muy afiladas, consideradas de moda en Pamuya. En general se le consideraba un hombre atractivo y bastante normal para un aurimiano del siglo X, donde la identidad, el estilo o la pertenencia a un fandom no solo implicaban un tipo diferente de ropa o cambio de apariencia, sino una transformación más o menos profunda de la carne, lo que era común para todos. Bueno, casi. Marco mismo tenía dificultades para comprenderlo todo. Manejar perspectivas de mundo opuestas era principalmente el trabajo de Berta, mientras que él acababa de graduarse. Vivían en la misma galería calle, en el área residencial de Singovia Station, la estación de Singovia, y eran amigos en la estructura artificial desde hacía 5 años. Él la entretenía y arreglaba su humor. Ella le anclaba y le abría la mente a la galaxia más amplia. Sin embargo, ahora no era el momento, porque el café estaba inusualmente y peligrosamente bajo en la estación. Hoy en día se estaba volviendo cada vez más escaso debido a las negociaciones comerciales con el planetante de Salgara que estaban siendo sorprendentemente difíciles. Así que Marcos se estaba escondiendo del mal humor de Berta. Su escondite era un lugar de agua y vida. Se encontraba en uno de los niveles inferiores de la estación, uno de los jardines azules, donde las plantas usaban un tipo de diferente de fotosíntesis. La vasta colección de jardines expuestos a la particularmente intensa física asturiana modificada estaba subdividida en muchas secciones de diferentes planetas, sistemas y luces entre la enorme variedad de ecosistemas de la galaxia. Ahora estaba observando una flor de hibisco particularmente brillante. ¿Qué cosa tan extraña había creado la naturaleza aquí? Bueno, naturaleza. No era realmente la naturaleza la única responsable aquí. La verdad es que nadie sabía exactamente cómo todos discrepaban sobre... o todos discrepaban sobre cómo era el hibisco original. Entre intus, creas y sintes, todos habían dejado su huella en la pobre planta. Sin raíces, flotando en el vacío del espacio y aún así prosperando. Y por extraño y mutado que estuviera, probablemente era una de las plantas más comunes de todas. Era el mayor éxito de toda esta ahora pangaláctica planta. Incluso si algunos lo considerarían su decadencia. De repente, Marco escuchó la voz de Berta resonando en el jardín. ¡Basta de esconderte! Sube aquí, hay mucho trabajo por hacer con Salgara. Ante esto, Marco gimió. ¡Oh! ¿Cómo me encontraste?
¿Crees que sobreviví como diplomática? ¿Cómo? Tienes mucho que aprender antes de poder superarme, Marco. De repente, Marco escuchó la voz de Berta cambiar, como si estuviera hablando con otra persona. ¿Qué? ¿Qué quieres? No, definitivamente no quiero boletos para visitar el centro de expediciones de PSA. ¿Por qué? Porque fue una de las que lo construyó. Luego un forcejeo. Voy a matar a estos turistas. Marco, cafetería. ¡Ahora! Y colgó. Genial, pensó Marco. Seguro que estará de un humor excelente. Y con eso se dirigió al ascensor, lamentando no haber elegido modificaciones anti-Berta. Capítulo 5. Contrabando. En su camino hacia la cafetería, Marco estaba perdido en sus pensamientos. Le costaba precisar exactamente por qué, pero algo seguía inquietándole. En una esquina encontró a Ereban regando algunas plantas en el pasillo. Buenos días, Marco. ¿Cómo estás hoy? Dijo Ereban. Oh, Ereban, que está aquí. ¿Qué le está cambiando? Quiero algo un poquito más. Ese me gusta. No sé por qué cambió. Hola, Ereban. Bien, ¿tú? Gracias por ayudarme a esconderme, aunque... Marco hizo una mueca. No fue suficiente. Añadió con un gruñido suplicante. Ah. Ereban rió. Lamento informarte que Berta está fuera de mis supuestos poderes divinos. Debería haberla empleado en el Departamento de Defensa hace siglos, dijo Ereban, mitad de broma, mitad considerando la posibilidad. Por favor, no lo hagas, respondió Marco con horror. ¿Quién sabe cómo usaría tal poder? Marco, aterrorizado, y Ereban pensativo se miraron el uno al otro durante varios segundos, sin decir nada, manteniendo sus respectivas posiciones. Y luego rieron. Bueno, dijo Marco, será mejor que siga mi camino. Espera, toma esto. ¿Es peligro ir solo sin café? Dijo Ereban, lanzándole un pequeño paquete. ¿Qué es? Preguntó Marco. ¡Oh! Continuó sorprendido. Sí, no puedo conseguirlo a pesar de la disposición. Sí, no puedo conseguirlo a pesar de la disposición de la planetante Juno de hacer que todo sea más complicado que lo que necesita, que lo que... Uh. Si no puedo conseguirlo a pesar de la disposición de la planetante Juno de hacer que todo sea mucho más complicado de lo necesario, bueno, entonces ella merecería mi puesto. El comentario hizo reír a Marco. ¿Así que eres el mayordomo de la espiral? ¿Espía y contrabandista? Preguntó Marco, guiñándole un ojo a Erevan. Y no creo que Atania y Japeto tolerarán a Juno por mucho tiempo como un Astor, continuó Marco, riendo aún más. No confirmaría ni negaría tu primera afirmación, respondió Erevan con una sonrisa cada vez más amplia. El Astor definitivamente tenía un punto débil por Marco, por su curiosidad e ingenio. Y no sería en absoluto una buena idea de desatar a nuestra querida sociedad de Sargeras sobre la espiral. Así que tendremos que conformarnos con contener a las Bertas y las Junos de la galaxia con los baratijas y la cafeína que parecen obsesionarlas, suspiró Ervan. Marco sintió de repente una simpatía por el mayordomo. Supongo que tienes más de esas personas en tu bolsillo, ¿no? Dijo suavemente y con lástima. Erevan se volvió sombrío. No tienes idea. Estoy lidiando con miles de ellas en este momento, pero
En fin, podría ser peor. ¡Oh! Y mira, dijo, señalando la planta a la que estaba dando agua. Ya se siente mejor. Continuó con una expresión de satisfacción. Gente como tú, Marco, dijo, girándose hacia Marco con una rigidez, pero también con una emoción poco común en él. Es mi agua. Y Marco sostuvo el hombro del Astor con afecto y le sonrió. El momento pasó y luego suspiró. Bueno, el dragón está esperando y necesita su ración de sangre. Agua. Quiero decir café, dijo Marco, fingiendo tartamudear. Erevan rió y luego, con un gesto amistoso de despedida, desapareció, volviendo a sus deberes de guiar la espiral, de la cual era tanto maestro como esclavo. Marco, después de mirar el lugar donde el Astor había estado por un rato, de repente salió de su ensoñación y, pensando en el humor de Berta, se apresuró hacia la cafetería. El café no podía esperar. Capítulo 6. Irritación. Cuando Marco llegó a la cafetería, intentó moverse entre la multitud. Turistas, en su mayoría de Sargara, principalmente fericanos de un lado, y una fila más pequeña de personal y oficiales visitando la estación del otro. La razón de esta separación no era tanto el privilegio, sino las diferentes necesidades, ya que cada vez más personas llegaban para admirar la belleza de Peresea y, por extensión, cada vez más visitaban las instalaciones de la estación. Después de todo, muchos niños querían descubrir cómo funcionaban la numérica, los astoriales y la espinométrica. Las astoriales, o la física astoriana modificada, era el nombre de la física transformada de la espiral, alterada por el encallamiento y la presencia de los astores, mientras que la numérica era la nueva encarnación de la ciencia subjetiva. También existía la espinométrica para la ciencia objetiva, pero había caído en cierto abandono. La espiral misma se divertía saboteándola constantemente, traumatizando a los ingenuos espinometristas que intentaban comprenderla. El recorrido turístico era muy pedagógico, con un flujo constante de contenido a lo largo del camino donde los turistas deambulaban, transformando la estación en una experiencia educativa, ofreciendo vistas de los planetas del sistema de Yárabos y la luna de Bor, Peresea. Las pantallas estaban por todas partes, incluso en la cafetería, mostrando los patrones del planeta, su atmósfera, sus principales características geográficas y un estudio sobre los nuevos fenómenos, nuevos en el sentido de inusuales en este caso. Después de todo, fue el descubrimiento de lo que había sucedido en Peresea lo que convirtió al topacio de Bor en la estrella del espectáculo en este sistema solar. Había mucho que decir sobre Bor, su planeta madre, y el increíble trabajo que se realizaba en la estación Segovia, para entender por qué había nacido la estrella y cómo los astoriales estaban afectando la física circundante. Sin embargo, incluso en el Aurimión, el dinero no era infinito. No es que fuera imposible crear una sociedad post-escasez. En cierto modo, el Aurimión lo era, pero era necesario mantener un nivel de escasez artificial para fomentar la creatividad y el intercambio. Era una especie de capitalismo suavizado. Este no era el único modelo en la galaxia. Después de todo, la espiral era lo suficientemente vasta y diversa para tolerar intercambios con diferentes sistemas. Aún así, no era un mal modelo. Si una necesidad urgente amenazaba la integridad de una sociedad, o si el sufrimiento provenía de la falta de recursos, se tomaban medidas. Ocasionalmente algunas personas hablaban sobre volver a los mercados libres,
Pero los historiadores siempre les recordaban que los mercados nunca fueron realmente libres. Eran manipulados entre bambalinas. Con el tiempo, la idea de los mercados libres se convirtió en algo que no se estaba tomando en serio en la espiral. Pensando en todo eso, Marco salgo algunos hormines. El hormín siendo la moneda del aurimión de su bolsillo para comprar el diseño ganador del día creado por los niños que visitaban la estación. El dibujo ganador de hoy representaba a Persea, personificada como un personaje simple con un cuerpo diminuto y una cabeza enorme y sonriente, con los brazos extendidos, como si estuviera a punto de volar. Era lindo. Marco pagó al encargado del puesto cerca de la entrada de la cafetería y, tocando el diseño en su mesa, lo transfirió directamente a Persea. Luego entró y casi chocó con Berta. Estaba a punto de hablarle e intercambiar algunas banalidades, pero ella apenas lo miró, pasando rápidamente entre la multitud de oficiales. Lo único que Marco alcanzó a oír fue su murmullo: «¡Quítense de mi camino o voy a matar a alguien!». La observó marcharse hacia una sección de la enorme cafetería donde el aire, el espacio y hasta la luz parecían diferentes. No había una barrera física, pero la textura de la atmósfera misma insinuaba una separación. La cafetería era lujosa, con tonos de bronce y oro y azulejos azules, reflejando el diseño de la estación. Aunque estaba abarrotada de turistas, la estación numerífica mantenía altos estándares. Después de todo, la numérica era un campo emocionante para todos los aurimianos en la espiral. Sus ideas y proyectos estaban en constante evolución, respaldados por las mejores instalaciones y admirados por casi todos por su innovación. Marco suspiró, pensando: «Qué época tan extraña para estar vivo». Mientras seguía a Berta con una media sonrisa cómplice. No le sorprendía su frustración, pero sí le preocupaba. Se dirigía directamente a la sección aislada y Marco sabía exactamente lo que ocurría. Berta se detuvo. Se quedó inmóvil y respiró hondo al cruzar el umbral del espacio donde el sonido se amortiguaba y la textura del aire se calmaba. Sus hombros se relajaron visiblemente y Marco la observó con una mezcla de compasión y afecto. No es de extrañar que esté tan estresada, pensó. Parecía ser muy sensible a la presencia de los turistas, aunque últimamente parecía estar empeorando. Y el café ya no ayudaba mucho. Berta tendía a alcanzar un nivel extra de irritabilidad cuando el líquido negro no era de la mejor calidad. Y era cierto, Marco tenía que admitirlo, últimamente era una especie de brebaje oscuro sin alma. Todo por culpa de Planeta Juno, complicando las cosas sin razón en la importación de café desde Sargara. Pero ahora Berta parecía haberse encariñado con la infame bebida. Y era incapaz de arrancarle la cabeza a cualquiera de que la privara de ella. Marco ya lo había visto antes. Cuando el café malo se volvía aceptable para Berta, ahí era cuando las cosas se ponían realmente peligrosas. Tocando la bolsa que contenía la nueva provisión de café de Reban, Marco se sintió
Aliviado. Pronto estará resolvado todo. Se acercó a ella, atravesando la misma barrera invisible que silenciaba el ruido de la cafetería llena de turistas. ¡Hey! Berta, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Preguntó Marco con despreocupación. Berta, sin comprar a su tono calmado, respondió con un gruñido. Quiero matarlo a todos. ¿A quién es? Preguntó Marco, siguiendo el juego. ¿A quién crees? Berta levantó los brazos al aire. ¡A los turistas! ¿Qué? Pensaba que amabas a la estación Segovia. La amaba. Berto suspiró. Pero luego esto... Buscó una palabra lo suficientemente venenosa para expresar su enojo. Esto es... Juno, esa mujer convirtió la estación en su proyecto personal. Podríamos haber manejado un número limitado de visitantes, pero no, ni siquiera me consultaron. Marco sonrió. Es bueno para los niños. Están aprendiendo sobre numérica. Lo sé, suspiró Berta. Y eso es lo peor. Sabía que no podía decir nada en contra. Créeme, Marco, Juno es el mismísimo azote. Marco se rió incómodamente. ¿No es un poco dramático? ¡Lo es! Berta lo fulminó con la mirada. Marco levantó las manos en son de paz. Ok. Tú ganas. Entonces sacó la bolsa de café y la dejó sobre la mesa. Berto se detuvo, su mirada fija en la bolsa, como si acabara de descubrir un artefacto sagrado. Marco, ¿qué? ¿Qué es eso? Susurró. La mejor mezcla de panacabor. La hambruna había terminado. Interludio. Una habitación silenciosa y tenuemente iluminada. Una pantalla de consola parpadea suavemente, esperando. El aire se siente inmóvil, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Llega una transmisión. Una sola línea de texto pulsa en la pantalla. IL. Prepárate. Una pausa. Una figura se inclina ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos. Dedos que se mueven a través de la interfaz, ingresando una respuesta. VVVOZ. Confirmado. Otra pausa. Luego llega la respuesta. IL. ¿El simpatizante? Una risa baja, seca y confiada. VVVOZ. El simpatizante sigue cantando. Las palabras resuman superioridad, una diversión cómplice. Unos segundos de silencio, luego la pantalla vuelve a pulsar. IL. Con el ajuste programado, nuestro amigo no podrá resistir. Una leve inclinación de cabeza. Una sonrisa apenas visible en la penumbra. VVVOZ. Estoy de acuerdo. Un último mensaje. IL. Encuéntralo en el punto de encuentro. VVVOZ. Confirmado. La transmisión termina. La figura se recuesta. Exhalando lentamente. La pantalla se apaga. Capítulo 7. Espuma. Berta estaba horrorizada. ¿En serio? Extendió sus manos temblorosas hacia la bolsa de café, como si esperara que sus dedos la atravesaran. Después de tanto tiempo con esa miseria de café.
Necesito uno. ¡Ahora! Y yo me uno, respondió Marco. Fueron al área de descanso y preparando 2 tazas. Marco también compró algunas crocas rocas, la última tendencia en la espiral. Estos eran el resultado de una intensa investigación relacionada con los astoriales. Nuevos conocimientos y descubrimientos habían hecho posible que los creas y otros organismos pudieran ingerir y saborear estructuras cristalizadas como rocas. Había sido un largo esfuerzo dirigido por un grupo de ínteas, demonios, caras e incluso algunos PPOs para desarrollar los crocarrocas. El resultado: un conglomerado, literalmente, extremadamente rico que había hecho feliz a mucha gente con una gama completamente nueva de sabores nunca antes probados. Era un éxito indiscutible. Glosario. Croca roca. Comida. Croca roca, croca roca. ¿Conseguiste tus ágatas por solo 8 órmines? ¿Las 5 unidades? ¿Qué esperas? ¡Es una ganga! Croca roca, croca roca. Sería imposible describir la sensación de comer un pedazo de obsidiana o saborear la suave punta del cuarzo. Sin embargo, en la época de esta historia, tales indulgencias se habían vuelto comunes. Marco tomó 2 crocarocas para él y 2 para Berta. Se sentaron en silencio una vez más. Desde la perspectiva de Marco, siempre era impresionante ver el cambio en la actitud de Berta, su lenguaje corporal y la forma en que parecía irradiar paz después de su primer sorbo de buen café. La vampira finalmente consiguió su sangre. Bromeo. Normalmente te castigaría por eso con una conferencia. Respondió Berta, con un destello de advertencia en sus ojos cansados. Pero sé que simplemente desaparecerás antes de escuchar el final, ¿verdad? Marco rió con torpeza. Y sin embargo, con un café así, suspiró. No recuerdo la última vez que probé la mezcla mutativa de Panacabor. Tantos sabores. ¿Has estado ahí, Marco? No, pero me encantaría. He oído que es, bueno, toda una experiencia de cambio. Bueno, esa es una forma de decirlo. Es difícil mantenerse igual ahí, Dijo Berta sorbiendo su café. en todos los sentidos. La gente debería saber con qué está lidiando. No es culpa del planeta, ¿sabes? No pidió nada de esto. Los demonios realmente la modificaron hasta el extremo, ¿eh? Respondió Marco. ¿Pero no fueron los Astores los primeros en hacerlo con el resto de la espiral? Sí, claro, pero ¿quién sabe cómo serían las cosas de otra manera? Yo soy un resultado de esos cambios, dijo Berta mirando su propio cuerpo. Y yo también, respondió Marco. Berta lo miró de arriba a abajo. En la antigua terranidad parecerías un monstruo, Marco rió. Sí, probablemente. Alguna criatura sobrenatural o algo así. Berta sacudió la cabeza sin impresionar. Me alegro de haber nacido en nuestra época. Terranidad era tan limitada. ¿Te imaginas? ¿Un solo planeta? Un poco duro, ¿no crees? Preguntó Marco, levantando una ceja. Pensé que amabas a la Tierra. ¡Oh, la amo! Exclamó Berta. ¡Amo la Tierra! Como una parte integrada de la Urimión. ¿Pero solo la Tierra y nada más? No, gracias. Me parece claustrofóbico. Sí, supongo. Asintió Marco. Pero los terranos, bueno, en su momento no sabían nada mejor, supongo. No sabía nada mejor. Repitió Berta en voz baja, asintiendo su estado de ánimo
cambiando mientras miraba su café. El silencio cayó entre ellos. Marco vaciló, percibiendo su incomodidad. "Am, Berta, u- últimamente pareces excepcionalmente inquieta. ¿Pasa algo más? Puedes decírmelo, ¿sabes?" Dijo con suavidad. Berta suspiró mirando la mesa por un momento. Ah, bueno, algunos dirían que es nada, Bebió un sorbo de café y frunció el ceño. pero siento que algo está raro. Margot se inclinó hacia adelante. ¿A qué te refieres? Berto se removió en su silla, buscando las palabras adecuadas. Es difícil de describir, siento como si algo no fuera lo que solía ser. Todo comenzó con las noticias de las personas desapareciendo. ¿Recuerdas hace un tiempo? Margot asintió. Bueno, recuerdas que paró por un momento y luego hace unos meses volvió a suceder y luego otra vez se detuvo. Pero, respondió Marco, es muy triste, por supuesto, pero los piratas existen, ¿sabes? Incluso los actores no pueden erradicar los crímenes. Y bueno, no todos los humanos colaboran tanto como nos gustaría. Tú, como diplomática, lo sabes mejor que nadie. Así que, ¿qué hay de diferente esta vez? Preguntó Marco, preocupado. Todo lo que dices es cierto, respondió Berta. Pero siento que algo extraño está pasando y no puedo identificarlo. Es como si un día me hubiera vuelto irritable y nunca hubiera vuelto a mi estado normal. Y no me miras así, Marco. Quiero decir más irritable de lo habitual. Marco permaneció en silencio, asistiendo con simpatía sin atreverse a comentar. Me vuelven loca, Marco. Te juro que me enloquecen. Continuó su voz, volviéndose más intensa. ¿Los turistas? Sí lo sé, me lo has dicho, respondió Marco, observándola de cerca. Berta sintió pérdidas en su pensamiento. Pero cuanto más lo pienso, más siento que hay algo... Su voz se apagó. ¿Algo? Murmuró Marco, de repente preocupado. Berta permaneció en su silencio por un largo momento, su mirada perdida en algún pensamiento interno. Luego murmuró algo por lo bajo. Marco la miró, cada vez más inquieto. De todos modos, dijo Berta y vertió más café en la taza de Marco antes de beber el suyo. Berta levantó la taza hasta sus labios, deteniéndose un momento mientras el tenue aroma del café tostado se mezclaba con el aire húmedo y metálico de la estación. Miró al líquido, notando cómo la espuma flotaba en la parte superior, delicada y etérea. La superficie era oscura, pero la espuma era de un beige pálido, girando lentamente en espiral, fluyendo suavemente en círculos, sin llegar a sentarse del todo. Las burbujas emergían y desaparecían, dejando tenues onda en la superficie. Marco la llamó varias veces antes de que ella reaccionara. ¿Ta? ¿Ta? ¿Berta? ¡Berta! ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás bien? Preguntó Marco, su tono preocupado. ¿Ah? Ya, ya. Berta agitó la cabeza y sonrió débilmente. Estoy bien. No, no es nada. Pero su mirada volvió a su taza, observando cómo la espuma continuaba girando. No te preocupes.
No sobrevives como diplomática sin volverte un poco paranoica. Probablemente no sea nada. Dijo con una risa incómoda, como si ni siquiera ella creía sus propias palabras. Capítulo 8. El espectáculo comienza. Las personas se reunían alrededor de las ventanas. ¡Hey! ¡Hey, mira! ¡Mira, va a empezar! ¡Mira, mira! ¡Mira la planta! ¡Oh, la luz! Un contador en la pared comenzó a hacer las cuentas regresivas mientras el sol y la luna Persea estaban a punto de alinearse de una manera particular, desencadenando el increíble fenómeno que acompañaba su ahora naturaleza asturiana. Si uno miraba a Persea en condiciones normales, vería una luna de un amarillo eléctrico y accidentado como si estuviera pintada. Su intensidad era inconfundible. No era ese amarillo apagado que se encontraba en otros cuerpos celestes. Persea era vívida. Un paisaje salvaje de imponentes montañas que se extendían a través de su superficie. Estas montañas, las más altas del sistema de Bohr, estaban flanqueadas por nubes arremolinadas que parecían inquietas, nunca satisfechas con quedarse quietas. Se movían envolviendo las cimas como niebla atrapada en un arroyo, y sin embargo, en este día, el crepúsculo se acercaba. Los colores de Persea cambiaron. La luna ahora brillaba en tonos cálidos de amarillo y naranja. Mientras que las nubes continuaban sosteniendo su extraña luminiscencia azul y verde, como si estuviera iluminada desde dentro por algo que no tenía razón de estar ahí, y sin embargo, ahí estaba. La estación se había sumido en el silencio. Todos estaban en las ventanas, esperando el momento. Algunos intentaban capturar la escena con ojos aumentados, recopilando datos de cámaras virtuales colocadas alrededor de la luna. Sus párpados parpadeando mientras procesaban cada ángulo. Otros simplemente admiraban los sutiles cambios, tratando de grabar la hipnótica luna en sus mentes. A su alrededor, los felicanos se mezclaban con uno o dos demonios, manteniéndose al margen. En el sistema de Yaravos, los creas eran la población dominante, pero no les importaba mucho Persea. Para ellos, la luna era un pequeño punto distante con hermosas luces cambiantes que habían visto tantas veces a través de visitas o proyecciones hiperrealistas que apenas despertaba interés. Incluso la maravilla más espectacular, cuando se ve demasiado, se desvanece en el fondo. Tal es la naturaleza de la mente humana, ya sea de carne o metal. Y entonces sucedió. La luz golpeó la superficie en un ángulo particular, sin ningún gran anuncio, salvo por el contador en la pared. Las partes de la Tierra tocada por uno de los últimos rayos de Yaravos, el sol, se volvieron completamente transparentes. Excepto por un matiz amarillo cambiante reflejando la agitación interna de la luna, Persea se transformó en el topacio accidentado de Bohr, como se la llamaba en honor a su planeta madre. Aunque la luna no era el único cuerpo celeste que experimentaba tales cambios debido a los astoriales de la espiral o la física astoriana modificada. Era Persea, sin duda, uno de los mejores ejemplos. Bohr se encontraba en medio de un espacio recién colonizado dentro de la espiral, lejos del espolón de Orión
y la superposición, convirtiendo a Persia en una de sus principales atracciones. Y aún así, el planeta no tenía nada de qué avergonzarse y era, después de todo, el favorito del Astor Ereván. Por sus torres oscuras, donde gigantescos cristales azules, rojos, amarillos y verdes brillaban en las eternas noches de primavera. La ciudad y el campo como uno solo, con bosques y praderas, dejando espacio a rascacielos dispersos en medio de cañones o en el corazón del follaje, o donde barrios residenciales y comerciales resplandecían en la apacible naturaleza del planeta, una promesa de cálida luz amarilla en medio de los campos. Personas conversando en pequeños grupos en la eterna penumbra, debatiendo sobre ciencias, políticas y arte. Bor era la torre oscura de vigilancia de la espiral. Bor. Oh, Bor. Una torre de sueños y primaveras sin fin, vigilante a la noche, protegiendo la espiral, como una madre acariciando el cabello de su hijo dormido, contento. Y en el cielo nocturno el topacio de Bor Persia brillaba esa noche. Incluso en medio de la transformación, las partes en movimiento de la luna podían observarse. Se podían identificar flujos de magma rojo, blanco, amarillo e incluso rosa, ramificándose en todas direcciones bajo la superficie. Cavidades y cámaras de la ardiente sangre de la luna se extendían desde su núcleo, sumándose al espectáculo vibrante, con el centro brillante más que la pequeña y distante estrella enana Yarabos. Y el fenómeno continuaría por un tiempo, incluso después de que la luz se desvanecería. Aunque no completamente comprendido, cautivaba tanto a numeristas como a turistas. Había incluso casos de visitantes anteriores que decidían quedarse en la estación Segovia para estudiar el misterioso evento. Ya se estaba haciendo planes para establecer una escuela de estudios peresianos con muchos aspirantes ya inscritos. Berta miró a su alrededor, deseando poder seguir, sintiéndose maravillada por el proceso. Pero por alguna razón, su mente no estaba en ello hoy. Tocó suavemente al hombro de Marco, mientras él observaba el espectáculo con una pequeña sonrisa. Creo que me voy a ir, dijo. Necesito volver a mi habitación a pensar. Marco le devolvió una sonrisa preocupada. Berta, ¿estás seguro que...? Sí. No te preocupes por mí. Disfruta del espectáculo. Capítulo 9. Una sensación inquietante. Con eso, empujó su silla hacia atrás y salió de la cafetería. Decidió tomar el camino largo de regreso a su apartamento. En varias secciones de la estación, muchas ventanas estaban abarrotadas, no, invadidas, diría ella, por turistas. Finalmente vagó por pasillos vacíos y laboratorios, donde muestras de rocas extraídas de Persia brillaban bajo diferentes luces como parte de una investigación en curso. Estas rocas despertaban numerosas preguntas. ¿Por qué se volvían transparentes bajo ciertas condiciones? ¿Qué propiedades tenían? ¿Cómo podían aplicarse a la tecnología? Y, sorprendentemente, ¿qué beneficios podían ofrecer a los primales, los Intus, sin mejoras?
Esta última cuestión intrigaba a muchos, en particular a la sociedad felicana, la potencia líder entre los Intus mejorados o Intea, de la cual pertenecía Berta. Su mente daba vueltas en círculos. Algo no estaba bien. Y de alguna manera lo sentía más de lo que lo pensaba, como si piezas secretas de un rompecabezas comenzaran a encajar. Era frustrante, como si parte de ella estuviera atrapada dentro de una esfera de misterio, lo que la volvía increíblemente amarga y difícil de tratar. Era consciente de ello, pero no era como si quisiera ser así. Intento detenerlo, apagarlo, pero el llamado era demasiado fuerte. Y nuevamente no era una cuestión de justicia o rebeldía sobre cómo debía comportarse. Era una voz dentro de ella que decía: no debes ignorarme. Lo que te estoy diciendo es necesario. Tienes que escucharme porque tú y todos a tu alrededor están en peligro. Eso era. El pensamiento la golpeó de repente y deteniéndola en seco en medio de la calle. La idea la agarró y su paso se aceleró mientras se dirigía a su habitación. Había un peligro. ¿Pero un peligro de qué? Se detuvo. Al abrir la puerta dejó la bolsa de café a un lado, moviéndose automáticamente hacia la cafetera. Al recoger la bolsa se quedó mirándola durante un largo momento. Y luego le preguntó: ¿qué intentas decirme? Pero la bolsa la miró en silencio, como cualquier bolsa lo haría. ¡Ah! Gruñó frustrada, intentando varias veces prepararse una taza de café, pero su mano se negó a cooperar. Era algo muy inusual, completamente ajeno a su naturaleza, rechazar el café. Comenzó a caminar en círculo, incapaz de quedarse quieta. Luego, decidiendo salir a la terraza, dio un paso hacia el espacio. Un comentario sobre la resistencia de los cuerpos orgánicos en el Aurimión. Si alguien de un otro tiempo, bastante lejano en el pasado, viera esta escena, sonarían todas las alarmas. ¿Por qué una terraza en el espacio? ¿Y la presión? ¿Y la respiración? ¿Y el cuerpo de Berta? ¿Era este el peligro que sentía? La respuesta era no. Su cuerpo, como gracias a las mejoras muy comunes en el Aurimión, era inmune a los peligros del espacio. Con la fusión de mejoras enfocadas y PPOs, los humanos se habían convertido en criaturas del espacio. Y el espacio se había convertido en otro jardín. La terraza era más bien un balcón compartido conectado a varios apartamentos. Observó a PSA y el sol distante, un pequeño punto azul en la oscuridad, más brillante que las estrellas circundantes. Pronunció suavemente un nombre. Mijay. Dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Momentos después, Mijay apareció como un holograma, sus bordes ligeramente borrosos. ¡Hey, Berta! Dijo Mijay, acercándose. ¿Qué pasa? Mijay. La recién llegada era una felicana, más específicamente feliz. ¿Cómo va tu investigación sobre... ¿Cómo va tu investigación sobre las pirámides? Aún estamos descubriendo nueva información de la época terrana. Es fascinante, ¿sabes? Supongo. Respondió Berta, más por cortesía que por interés genuino.
¿Todavía no has destruido la estación? Preguntó Mijay con una sonrisa burlona. No, todavía no, respondió Berta, mirando hacia arriba como si sopesara la opción. No soporto más a esos turistas, ¿sabes? Sí, lo sé, me lo dices cada vez que hablamos. Respondió Mijay con una sonrisa cómplice. Sí, sí, claro, claro. Murmuró Berta claramente irritada. Mijay, familiarizada con los cambios de humor de Berta, esperó un momento antes de preguntar. ¿Está todo bien? Estuve con Marco, ¿sabes? Dijo Berta. En la cafetería. Ah, sí. Tu alumno, ¿verdad? Ah, no es realmente mi alumno, es más bien... ¿Qué le enseñó? Eso suena como un alumno para mí. Dijo Mijay sonriendo. No estudia diplomacia, estudia dinámicas interhumanas. Ah, ¿y tú sabes mucho de eso, no? Sí, Dijo Berta con firmeza. Ten cuidado de no pasarle tu visión cínica de la espiral. No es cinismo, es realismo. Sí, sí, claro, Dijo Mijay, sacudiendo la cabeza. El silencio se extendió entre ellas. Mijay, ahora más seria, miró a su amiga y preguntó. Berta, ¿segura que estás bien? Yo... Berta vaciló. No lo sé. O tal vez... Sé que no me siento bien. Es por... No tiene nada que ver con los turistas. No se trata de ellos. Berta hizo una pausa. Al principio, cuando llegaron, estaba bien. Pero ahora estoy tan irritada y frustrada como si intentara rascarme una picazón que nunca desaparece. Entonces, ¿qué es? No puedo encontrarlo. ¿Estoy perdiendo mi toque? Preguntó Berta al vacío. ¿Has hablado con Spalia al respecto? Sí. ¿Qué dijo? Bueno, hizo una broma. Sí, suena como Spalia. Mijay miró alrededor, comiendo de tema. Bonita terraza tienes aquí, ¿eh? No puedo disfrutarla, ¿sabes? Dijo Berta, gesticulando vagamente como si tratara de expresar su estado de ánimo. Bueno, deberías haber elegido arqueología, como te dije muchas veces. La oferta sigue en pie, ¿sabes? Bromeó Mijay. Berta dejó escapar una pequeña risa, la primera que rompía la tensión en su conversación. Prefiero hablar con personas vivas. Y mira dónde te ha llevado, dijo Mijay con una sonrisa burlona. Ambas se rieron, pero luego Berta miró hacia otro lado, su humor decayendo otra vez. Escucha, Mijay, dijo Berta con seriedad. Te llamé y ni siquiera sé por qué. Pero... ten cuidado. ¿Qué? Mijay frunció el ceño de repente preocupada. ¿Cuidado con qué? No lo sé, admitió Berta, su voz más baja. Solo tengo la sensación de que... algo está en movimiento. Algo está por venir y nos afectará a mí, a ti y a todos a nuestros alrededores. Vamos, Berta. ¿Cómo podrías saber? ¡No lo sé! Interrumpió Berta. ¡No lo sé! Pero dime esto. ¿Alguna vez
He tenido una intuición equivocada. Mijay se quedó en silencio. Entonces frunció el ceño. ¿Qué quieres que haga? Prepárate, Dijo Berta. Sparia, pesado de todas sus bromas, ya está preparando la nave. Mantenga los ojos abiertos y... Berta lo siento. Antes de oírlo. Un cambio en la textura del aire. Un estremecimiento. ¿Qué es eso? ¡Ah! De repente, un temblor recogió a la estación. Voces lejanas empezaron a gritar. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Berta! ¡Berta, me oyes! ¡Está! La voz de Mijay se cortó de golpe. Y la transmisión se interrumpió. Otro temblor. Y luego las luces se apagaron. Hoy una hora. Una hora de lectura. Siendo youtuber y autor al mismo tiempo es algo interesante porque creo como extraer todo el contenido que podría como vender mi libro, compartir mi universo, hacer que haya como más fans que entren en mi mundo. Y el youtuber en mí dice, uff, una hora es una locura, nadie va a escuchar a ver una hora. Y quizás es verdad, pero hay la otra parte que es el artista, el creador, el creador de este mundo, de esta historia, que quiere compartirla. Y, y todos los días cuando estoy en el metro, caminando, hago esos cortos, shorts. Intento como soplar sobre el fuego de la espiral, del universo, de crecer, de tener a gente que me apoye, que me siga, y que no me siga como simplemente como que sea un número en el canal, pero que entre en el espiral, que entre en la catedral, que de muchas formas sigue siendo bastante vacía todavía. El Discord a muy pocas personas por el momento. Pero, por otro lado, quería llegar a este punto de la historia. Es como, sé lo que vais a sentir si sois de los privilegiados, no sé si esa palabra es, de los elegidos, ¿no? Eso es lo que quiero decir. O de los primeros que me acompañan, de los que quieren entrar en mi mundo. Y quiero escuchar cómo os sentís, cómo, a qué personaje os identificáis. Eh, Hasta en el Discord he creado un sitio donde hay la oportunidad de hacer un fan verso, básicamente. Pero sí, sí, sí. Necesito preservar la exclusividad de todo y lo estoy haciendo porque por todos lados pues se muestra a qué punto soy yo, este libro, y está protegido, ¿vale? Pero al mismo tiempo quiero compartirlo, quiero que la historia se va a volver más grande, la espiral va a crecer porque va a salir del libro. Y es algo sobre el cual he trabajado muchísimo. Así que nada. Eh, Ahora es el tema de compartirlo, de poner una miniatura, todo el trabajo del youtuber otra vez. Si habéis llegado a este punto, muchas gracias. Y nos vemos en la parte siguiente eh, de la historia. Y vamos a descubrir a otros personajes eh, distintos de los cuales hemos hablado hoy.
la parte siguiente del equipaje, que es nuestros protagonistas del libro Inspirar. Muchas gracias. Por favor, compartir este video, este canal, este mundo para cualquier persona que esté interesada en una obra de ciencia ficción nueva. Y espero veros pronto. Muchas gracias. Y ya está.